Pero estaba hablando de que toda la palabra es inspirada por Dios, y esa palabra inspirada es neuma, que es la misma palabra de Génesis, que Dios sopló aliento de vida. Es lo que podemos usar como revelación del Espíritu Santo a nuestro hombre interior, a nuestro espíritu, con la palabra de Dios. Y algo que Jesús dijo, que son las buenas nuevas de Él, dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vemos aquí que Jesús nos dice que hubo un propósito por lo cual Él nos habló la palabra, para que tengamos paz. Y sabemos que la paz del Espíritu es diferente. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y el Espíritu, la palabra, nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz de Dios es diferente a la paz que busca el mundo. El mundo busca una paz, y cuando el mundo habla de paz es: tú no me haces daño y yo no te hago daño a ti. Llegamos a ciertos arreglos comerciales, a ciertos arreglos políticos, a ciertos arreglos que son convenientes para los dos. Así es que ya no hacemos guerra. Pero no es esa de la paz que Dios habla, es una paz que el Espíritu Santo nos da, que sobrepasa todo entendimiento, que aún en momentos difíciles, porque Él nos dice aquí que su palabra, y nos habla de la palabra de Dios. Juan también nos lo dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante, en el primer capítulo, nos dice que el verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, algunas veces nos redarguye o nos corrige, nos hace ver que estamos equivocados, que pensamos de una forma equivocada. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, siempre va a aplicar gracia y verdad. Y como un amigo dijo: la verdad sin gracia es religión, y la gracia sin verdad es romanticismo. O sea, gracia y verdad son necesarias para hablar, para instruir en justicia, para poder hablar entre nosotros. Y también nos dice Jesús claramente que en el mundo vamos a tener problemas. O sea, tenemos ya un buen tiempo de vivir ciertos problemas, pero si Él venció al mundo, nosotros somos más que vencedores. Y lo interesante es que ahora el problema del mundo no nada más es familiar, o en nuestro trabajo, o en nuestra familia, o en diferentes formas. Realmente el problema se volvió mundial. Una pandemia que paralizó el mundo, una epidemia, aunque la Universidad de Oxford la declara, que no entienden por qué la declara una epidemia, de acuerdo a la cantidad de muertos con la cantidad de habitantes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero hablar algo. Lo importante no son los detalles de los porqués políticos o de los porqués científicos, o de la forma en que se dan las cosas, lo cual es muy importante estar atentos a ellos para saber qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en los partidos políticos, qué es lo que está pasando en un país o en otro país, para poder tomar decisiones de acuerdo a Dios. Lo importante es lo que la palabra de Dios dice en cada tiempo, en las señales de las cuales nos habla, sino que y que la palabra profética de Jesús, como nos dice en Hebreos 11:1, dice que Dios, habiendo hablado en muchas formas por los profetas,
en otros tiempos, ahora nos ha hablado por medio de Jesús. Y Jesús nos afirma lo que Él está hablando en cada tiempo, en cada momento. Ayer leí la carta de una persona del Board de Cristo para las Naciones, alguien que yo respeto, un hombre con mucha sabiduría, un hombre espiritual que ha tenido cargos muy importantes, ha formado y ha sido parte de boards muy importantes, como Juventud con una Misión, como, no sé, otros más. Y escribió una carta muy interesante en la cual él necesita enfocarse al ministerio nuevo que tiene, y él habla de la importancia de los cambios conforme a lo que él está oyendo, y los cambios que se están dando en el mundo y los cambios que se están dando en la iglesia. O sea, y él habla de algo que necesitamos entender y estar dispuestos a vivir. No podemos permanecer nada más en lo que nos ha sido familiar, porque a veces nos acostumbramos a determinada forma de hacer las cosas, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la familia, de acuerdo a la cultura del país, pero Dios está transformando, está sacudiendo las cosas. Y en Mateo 24, capítulo del 3 al 6, nos dice algo. Voy a leer la escritura. Nos dice que cuando Jesús les habló a los discípulos y les mostró el templo, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin de la temporada, del fin no del mundo físico, porque sabemos que el mundo físico no se va a acabar, lo vemos bien claro en toda la Biblia. Vienen cambios, vienen épocas, vienen temporadas, y Jesús les da una contestación que la podemos dividir en 3 partes. Si tú te metes a estudiar Mateo 24, Lucas 21, dice, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y sabemos que ya a través de la historia y a través de los años han venido muchos que se han proclamado a sí mismos como el Cordero de Dios, como fue Koresh, ¿verdad?, en Waco, Texas. Y dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, mira que ustedes no se turben, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. Y nosotros sabemos que ya hay un buen tiempo de temblores, de terremotos, de guerra, rumores de guerra, lo hablo yo en mi libro de Héroes Anónimos. Y ahora es interesante, voy a leer algo que yo digo aquí en Héroes Anónimos, en el libro, que lo tengo para mí, y lo digo bien claro que no son para producir temor. Las señales nos sirven para saber cómo y cuándo actuar. O sea, las señales de Dios, entendiendo lo que está sucediendo en el mundo, los tiempos que estamos viviendo en la historia actual, de la historia de Dios en la tierra, nos ayudan a entender cómo actuar y cuándo actuar. Y entendidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar dice, entiendan su lenguaje. Tenemos que entender el lenguaje del Espíritu. Tenemos que entender el lenguaje de los reporteros, el lenguaje de los políticos, el lenguaje de la gente. Dice, y reconocen sus habilidades para coordinar su trabajo con un mismo propósito. Esto es muy interesante. Y afirmar a las siguientes generaciones en su identidad, su verdadera identidad
y su mentalidad generacional. Voy a hablar un poco más de eso yo en un momento. Y esto es tiempo de ayudar a los que sufren pérdidas, pero quiero regresar a Mateo 21, en el versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y nos habla de que cuando estas cosas broten, que pongamos atención a la higuera. Ahora, cuando nosotros vemos estas cosas, podemos entender que se han dado señales desde hace tiempo. En mi libro de Héroes Anónimos hablo bien claro. En el 2017 fue un año para mí muy clave de señales, y se siguen dando, se siguen aumentando. Antes se dieron señales, ¿se acuerdan de la luna roja? Hubo mucha gente que habló de ellos, escribieron de libros, etcétera, etcétera. En un momento cené con una persona que escribió un libro acerca de las señales y la luna roja de acuerdo a la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me gusta escuchar, pero para tomarlo como señal, pero no como algo determinante para las decisiones de mi vida. Yo necesito continuar en las decisiones de mi vida cada día, escuchando, entendiendo lo que el mundo está pasando, lo que a mí me corresponde hacer. Y también vemos que en ese año hubo huracanes, hubo el temblor de México, hubo amenazas de guerra de Corea que mandó cohetes por encima de Japón. Pero hubo una profecía dada por Richard Humphreys en 1998. Se sentó para escribir una visión profética, en la cual puso como título Una profecía para la iglesia. Aquí yo puse atención porque va muy de acuerdo a los tiempos, y esto lo hizo desde 1998. Dijo: el eclipse se terminó, el huracán venidero, prepárense para la lluvia tardía. Y es interesante porque el eclipse del 2017 es interesante que empezó en la ciudad de Salem, en Oregon, y en el 2017, con lo que llamó el 21 de agosto, inició, duró unas horas y cruzó por 7 ciudades con el nombre de Salem en Estados Unidos. Es interesante, 7 ciudades en diferentes estados de Estados Unidos, y Salem significa paz. Los jebuseos nombraron la ciudad de Salem Jebús, que ahora se conoce con un nombre compuesto que combina estas dos apelaciones, Jerusalén, lo cual significa morada de paz. Y aquí yo hice alusión a un versículo donde dice: porque este Salem, rey de Salem, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, y esto es Rey de Paz. También en hebreo nos habla de Melquisedec, quien recibe los diezmos. Es interesante. No voy a hablar del diezmo, eso es, cada quien tiene diferente teología, diferente forma de pensamiento de acuerdo a su corazón, el dinero, los lugares donde lo da, quien lo usa bien, quien lo usa mal, pero no es mi punto dar una plática sobre eso. Lo interesante es que la Biblia habla de ello y es cuestión personal, que ustedes lo estudien, lo vean, lo entiendan y usen el dinero conforme a lo que Dios les habla. Ahora, lo interesante es ver que habla de esas señales, habla de Jerusalén,
Y vimos nosotros que las señales son para entender cómo ayudar, cómo trabajar. Nosotros necesitamos, y aquí quiero enfatizar, necesitamos aprender a vivir con lo que somos, con lo que Dios ha puesto en nosotros. Aprender a vivir con lo que somos y lo que Dios ha puesto en nosotros. Y aprender a usar y a desarrollar los dones que Dios nos dio, tanto espirituales como prácticos. Cuando nosotros leemos en Corintios los diferentes dones espirituales, sabemos que el Espíritu Santo repartió dones conforme Él quiso. Pero ahí nos habla de 12 dones espirituales. Y también en varias partes de la Biblia, principalmente en Romanos, nos habla de dones prácticos como el presidir, como el servir, como el dar, etc. Y necesitamos entender lo que nosotros tenemos, a desarrollarlos y usarlos en este tiempo. Escúchame bien, aprenderlos a usar en este tiempo, sin competencias, sin envidias, sin orgullo, sino respetándonos unos a otros en nuestra diferente forma de pensar, nuestra diferente ideología, nuestra diferente cultura eclesiástica, cultura nacional. Inclusive vemos que hay diferentes culturas aún en el mismo país, ¿verdad? Como el sureño del norteño, etcétera, etcétera, dependiendo del país en el que estamos. Y todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. No es para criticar las áreas débiles, es para ayudarnos a reforzar las áreas débiles de otra persona con áreas fuertes nuestras y formar equipo para un mismo propósito, los propósitos del reino. Esta mañana tuve una plática con un amigo, con algo muy interesante que me daba un testimonio y me daba el testimonio de, ya se me olvidó, como él tiene un negocio, me habló de su negocio, yo le hablé para decirle de qué se trataba, me mandó algunos videos y él me dijo algo muy interesante. Mira, Palemón, alguien me habló en un momento dado de que yo debería hacer Dios a alguien socio de mi empresa. Dijo, pero después de un tiempo y de estar orando, me di cuenta que estaba equivocado. Tal vez tú lo has oído, yo lo he oído, tal vez yo lo he enseñado de que hagamos a Dios socio de nuestra empresa. Y él me dijo algo que hoy me cambió la pichada, me cambió la jugada. Me dijo, más bien yo entendí que yo debo ser socio de Dios, porque todo le pertenece a Él. Dijo, y yo ahora lo que hago es orar. Dios, ¿qué es lo que más conviene para ti? Dijo, no para mí, lo que más conviene para ti, para tu reino, para lo que tú quieres hacer, para tus propósitos, por medio de la empresa y de lo que a mí me has dado. Me puso a pensar. Es una gente que piensa. Me han mandado estudios muy interesantes de los ojos de la paloma, de los ojos del águila, estudios muy interesantes que me han servido mucho a entender más de la palabra de Dios cuando habla de la paloma, del Espíritu Santo, o de las águilas, como el Espíritu Santo de nosotros como águilas, etcétera, etcétera. Y nosotros necesitamos aprender a ser socios de Dios y aprender a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que más conviene para tu reino en lo que yo voy a hacer? En mi matrimonio, en mi vida, con mis hijos, en mi empresa. Y yo sé que no es fácil, pero creo que es una forma de poder llegar a vivir algo no fácil, como Jesús dijo, Señor, para que sean uno, como tú y yo somos uno.
Y nosotros sabemos que Jesús era uno con el Padre, y Jesús hacía lo que el Padre le decía, y no era lo que a Jesús le convenía, era lo que el Padre deseaba en ese momento, en esa intervención de Jesús, en un momento de la historia, en determinada decisión que él debería tener para hacer un milagro, para contestar a los religiosos, para contestar a los políticos, para discipular a sus discípulos, perdonando esa palabra. Y yo creo que cuando todos aprendamos eso, te voy a decir algo, el mundo va a oír la misma melodía del Espíritu en diferentes tonos y diferentes estilos, ¿oíste? La misma melodía del Espíritu en diferentes tonos, en diferentes estilos. La verdad del Evangelio hablada por diferentes personas, expresándose en diferente forma, no importa cuál sea tu denominación, no importa cuál sea tu cultura, cuando el reino de Dios y el Espíritu Santo se expresa con nosotros, en nosotros y por medio de nosotros, vamos a traer la melodía del Espíritu. Y yo veo esto como el resultado de la segunda lluvia tardía de la cual el profeta Joel habló aproximadamente 700 años antes de Cristo, casi hace 2700 años, y aún nos sigue hablando y aún sigue afectando. Palabra que Dios preparó de antemano. Y cuando nosotros leemos la lluvia tardía de la cual Pedro habló cuando el avivamiento o el inicio de la iglesia, sabemos que él citó a Joel, y nosotros sabemos, hablamos de Joel como hijo de Petuel, un hombre persuadido por Dios, y como en el capítulo 3 de Joel, después de que habla que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, dice, despertad a los valientes, vengan a mí todos los hombres de guerra, vengan a mí. O sea, cuando Dios nos despierta, nos invita a estar junto con Él, a estar con Él. Dijo, ¿para qué? Para que de los dones prácticos que yo les he dado, los usen como herramientas de mi reino. Porque lo importante es su reino en esta tierra. Aunque nosotros tengamos dones prácticos, y seamos muy hábiles, y seamos muy rápidos, y tengamos una gran capacidad, si tú y yo no estamos conectados al Espíritu de Dios, no va a traer la vida de Él, no va a traer el reino. Va a traer un resultado para nosotros, va a producir dinero, va a producir éxito, va a producir un renombre en nosotros, pero no se trata de eso, se trata de Él, se trata de Dios, se trata de su reino, y tú y yo somos parte de su reino. Sé que eso incluye mi matrimonio, mi familia, etcétera, mi situación como padre. Y este testimonio, cuando hoy César me platicaba de él, César Adame es un amigo, este amigo poblano, me dio un testimonio impresionante, como yendo en un autobús, claro que el testimonio lo tendría que dar él, pero yendo en un autobús, viajando por el interior de la República, de repente un hombre lo vio él raro, con violencia, es muy largo para platicar, cómo se metió al baño, oyó ruidos, quitó una pieza y fue, y de repente empezó a decir miles de cosas, y se fue hacia donde él estaba, casi se sentó en sus piernas, lo amenazó, y él le habló de Jesús, dijo, ¿qué hago? Y él le comenzó a hablar de Jesús, se fue a los asientos de atrás, y para no hacer la historia tan larga, acabó llegando la policía, el autobús se paró, trajeron otro autobús, se lo querían llevar, no se lo querían llevar, pero él iba a un lugar y él dijo, yo me voy en este autobús solo,
Le dijeron, ¿te vas a ir solo con él? Sí. O sea, el chofer, que ahora se encierran, ¿verdad? Tienen su cabina, la mayoría de estos autobuses. Y él se fue solo con este hombre que era prácticamente endemoniado, porque él le dijo, yo sé quién eres, vienes a matarme. Él me dijo, ¿sabes a quién se refería? Yo le dije, la muerte. Me dijo, no, él pensó que yo era un sicario que lo iba a matar, porque él andaba metido en mil cosas. Entonces decidieron hablar a otro autobús, la gente se cambió de autobús y nos fuimos, el autobús de enfrente, el carro de la policía y él en un mismo autobús atrás, y se fue con él y se fue hablándole de la palabra de Dios. En un momento hasta le dijo, lo que vas a hacer, hazlo, mátame ya. Y él dijo, yo no te voy a matar, yo te voy a ayudar. Dijo, lo que me hablas de Cristo me gusta. Y él le seguía hablando. En pocas palabras, terminó, este hombre se bajó siendo un hombre diferente, siendo un hombre libre con el Evangelio. En ese momento también oramos por él, oramos por su familia. Y yo le dije, ¿sabes qué? Héroes anónimos. Tú eres un héroe anónimo. Y es tiempo de héroes anónimos. Yo creo que este tiempo de la pandemia, de todo, está creando el dejar, el formar estrellas del Evangelio, sino tomar el Evangelio realmente para cada uno de nosotros. O sea, la palabra de Dios es útil, es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios, a los hombres de Dios. Y nosotros hemos tenido una cultura haciéndonos pensar que un hombre de Dios es alguien que predica, o es alguien increíble, es alguien con mucha revelación. Ha habido una que otra persona, sobre todo un que otro joven, que me ha dicho, no, es que usted es un hombre de Dios, o fulano de tal es un hombre de Dios. Le dije, estás equivocado, tú eres un hombre de Dios. Si tú tienes a Cristo, tú eres de Dios. Y Él ya te pasó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y todo lo del reino de Dios está a tu disposición para ser instruido para toda buena obra. Y los padres, lo que debemos hacer, hay 4 cosas o 3 cosas que yo quiero hablar. El padre los padres somos los principales maestros. El maestro de la universidad instruye en determinadas cosas técnicas, prácticas, académicas, pero los padres somos los que instruimos en justicia, en los principios de Dios, en las virtudes del reino de Dios. Y los maestros marcan las cualidades del presente y los impulsan al futuro. ¿Oíste? Debemos marcar cuáles son las cualidades de nuestros hijos o de los jóvenes con quienes tratamos e impulsarlos a un futuro, hacerlos ver más allá, mandarlos más allá en medio de las dificultades que están enfrentando y haciéndoles ver que van a haber más dificultades en un futuro, pero haciéndolos y afirmándolos en la seguridad del futuro por quienes son y quien está con ellos y a favor de ellos, pero impulsándolos a un destino. También algo interesante de un buen maestro o de los padres es que les ponen un sello, o sea, un sello de líder en el corazón. Nosotros podemos ver que la palabra de Dios, que cada vez que Dios despertó a uno de los hombres de Dios, en su espíritu o en su corazón le puso un sello de líder, le puso un sello de lo que iba a hacer, o sea, de una posición, de una decisión. Y Dios te pone un sello. O sea, tenemos que enseñarlos a no ser parte de un rebaño, de no tener la mentalidad de rebaño, de ovejas, sino ayudarlos y motivarlos a pensar, a analizar,
a estudiar determinadas cosas, a no irse con la finta de todo lo que el mundo dice, lo que sus compañeros en la escuela dicen, lo que las noticias dicen, sino ayudar a pensar, a analizar, a estudiar, a escudriñar las Escrituras. Y nos enseñan a perseverar en las virtudes del reino, que son honra, honradez, ¿verdad?, integridad, misericordia, bondad, los dones, lo del corazón del Dios, y a unirlos a los dones prácticos y espirituales, y a motivarlos para que los sigan desarrollando, los sigan afirmando y los junten, unan tanto las virtudes del reino como los dones prácticos y espirituales para funcionar en esta tierra. Y nosotros vemos, por ejemplo, cómo Dios motivó, despertó un hombre, un padre persuadido por Dios como Petuel, despertó a su hijo Joel como profeta, y nos está influyendo, y cómo Dios despertó en un momento dado a un joven Gedeón, que era, él no sabía la capacidad que tenía, él estaba tratando de rescatar algo del trigo, cuando su país era robado, su país era maltratado, era perseguido, era ultrajado, su país estaba sufriendo las consecuencias de un enemigo. Sin embargo, Dios le habló, primero le dijo: varón esforzado y valiente. Le dio una identidad, le dio un sello de liderazgo, le dijo: tú eres un hombre esforzado y valiente. Y sabemos que Gedeón, en Jueces 6, lo pueden leer, le contestó diciendo: pero si yo soy de las tribus más pobres. Y Dios no le hizo caso. Dios le siguió hablando, le dijo lo que tenía que hacer. Después Gedeón quiso la confirmación, y le acabamos de dar un mensaje de un saludo a los jóvenes para el Congreso de Puebla, mi esposa y yo, y hablé algo de esto, como cuando Gedeón supo que era Dios el que le hablaba, fue y tomó decisiones en contra del reino de Dios, en contra de lo que Dios era, en contra de lo que Dios estaba hablando. Derribó las esculturas de Baal, los tronos de Baal. Y nosotros sabemos que cuando lo leemos en Jueces, como el pueblo se ofendió porque estaba en contra. Como digo también en mi libro, ¿verdad? Cuando tú y yo hablamos la verdad, dice, lo dijo George Orwell: en tiempo de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Cuando tú y yo decimos y hablamos la verdad, va a ser como un acto revolucionario en contra de un sistema de pensamiento, de hablar. Pero tenemos que hablar y vivir la verdad. Ya no podemos vivir en medio. Tenemos que ser reales. Tenemos que ser, así es la palabra de Dios. Y es lo que yo voy a vivir. Y vemos como Gedeón lo hizo, y me encanta como el padre lo defendió y dijo: bueno, pues si Baal es Dios, pues que se defienda él mismo. O sea, si el Dios de los liberales, el Dios que está manejando todas las redes y todo lo que está pasando en el mundo es verdaderamente Dios, entonces póngase a temblar y hagan lo que él dice. Pero si realmente no es Dios, como lo dijo también se me fue, si Jehová es Dios, pues síganlo. Si Jehová es Dios, si no es Dios, hasta un lado. Si es Dios, atrévete, ¿verdad? Elías, perdón, cuando él sacrificó, hizo ver a la gente que Dios era Dios, cuando en medio del fuego Dios secó el agua del trono que él había hecho. Dijo: si Jehová es Dios, pues síganlo a él. Si no es Dios, pues síganlo a él. O sea, ¿a quién vamos a seguir? ¿Quién es nuestro verdadero Dios? ¿Jesús es Dios? Resucitó de los muertos.
para darnos su vida y nos da el bautismo del Espíritu, respaldándonos con su poder, con su amor, para ejecutar obras mayores que las que Él hizo. Vamos a creer. Es tiempo de creer y de vivir lo que Él dijo. Creo que voy a continuar hablando de esos tiempos de guerra, de lo que implica y de lo que tenemos que determinar como héroes anónimos en este tiempo. Dios los bendiga.